¿Dónde? R es igual a rho por L sobre A. La resistencia es igual a la resistividad por L sobre el área. ¿Sí? ¿Qué problema es? 25.29 es de la 13ª edición. Entonces, pues prácticamente todos los datos los tenemos, ¿verdad? Entonces sería rho, que es 1.68 por 10 a la menos 8 ohms por metro, por L, que son 100 kilómetros. Entonces, 100 por 10 a la 3 metros, partido el área, que en este caso, si son 10 centímetros de diámetro, son 5 centímetros de radio. Entonces son pi r, que sería 0.05 metros al cuadrado. ¿Me avisan cuánto les da eso? Si hice el cálculo bien. Sí, hay que ver eso. Pero qué raro, o sea, no entiendo por qué. Yo tampoco. Y es Casio, ¿verdad? Sí. Por definición tiene que ser bueno. También, es tiene como 2 años. Sí, por eso. Ni la mía, que tiene como, ¿qué es? 10 años. Sí, sí, a mí me dio lo mismo. Cero 0.21 ohms. Muy bien. Lo curioso es que cuando nosotros vemos, y aprovecho a meter un poquito de teoría del otro capítulo con estos problemas que son del capítulo presente. Entonces, cuando nosotros tenemos una batería, por ejemplo, y esta batería es de 9 volts, en realidad tenemos 9 volts a nuestra disposición. ¿Ya? Entonces, imagínense que tengo una resistencia aquí, que esta resistencia consume 5 volts. ¿Sí? Lo que tenemos para usar aquí, después de esto, nos quedan 4. ¿Sí? Entonces, imagínense que hay un LED acá, y ese LED, pues, usa también 5 volts. También se puede conectar. ¿Por qué? Bueno, sí se puede conectar, pero lo que pasa es que o va a ser muy débil la luz o no va a prender. Porque si este me va a consumir 5 volts y esto me va a consumir los dos 5 volts, pues lo que se requiere son 10. Entonces esta batería de 9 volts ya no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces tenemos que ver aquí si existe una, cambiar la resistencia para que me consuma menos, pues aquí sí me va a consumir lo que sea necesario. Y esta, vamos a ver que es una ley de la física, que se llama la regla o ley de Kirchhoff. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más a detalle, pues, en la próxima clase o al final de esta clase. Entonces, aunque estos sean dos, eh, ¿cómo se llaman estos? Componentes electrónicos, el mismo cable también me consume un poquito y la misma batería también me consume un poquito de voltaje. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿qué pasa
con los cables blancos si me consume ese voltaje. Entonces, ¿cuánto voltaje me va a consumir? Solo el hecho de pasar corriente a través de un cable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se trataría esta ecuación? ¿Alguien sospecha cómo sacar el voltaje que consume el cable? Acuérdense que tenemos como datos la longitud, el diámetro, la corriente, ya. Uno de ohm y Exacto. igual V para igual. Algo que hay que decir, la ley de Ohm solo sirve para resistencia, ¿sí? Pero aquí estamos tratando de componentes, como que son una resistencia. Y se puede tratar directamente, ¿sí? Obviamente los capacitores ahí sí no puedo tratarlos como resistencia, pero por eso tienen su propia fórmula, Q por V, ¿ya? Capacitantes, Q por V. Y hay otros que no se pueden tratar como resistencia como tal, ¿verdad? También están los inductores, y hay otros tipos que vamos a ver ahí. Entonces, precisamente vamos a tratarlo como si fuera una resistencia. Entonces, por ley de Ohm, tenemos que delta V o el voltaje es igual a I por R. Y la I es 125 amperios. La resistencia la acabamos de calcular. ¿Cuánto dais? Muy bien. 26.25. Muy bien, entonces, solo por pasar sin necesitar ninguna componente a este cable, solo por pasar mi corriente ahí, me va a consumir 26 volts. ¿Se imaginan? 26 volts más, son como, ¿qué? 9 por 3, son como 3 baterías de 9 volts, lo que me va a consumir pasar 100 por 100 kilómetros. Voltaje. Sí, es por eso que el largo del cable importa. O sea que si le metimos 26 voltios, solo no vaya nada. ¿No? Y eso pasa también en las cuestiones eléctricas. Por eso es que tienen voltajes tan altos para llegar a donde sea. Y ahí lo ponen a un transformador y ya lo bajan a tocar a 120. ¿Sí? Entonces, por eso están los cables de alta tensión. Y cuando miren cables así en carretera, mientras más bajo está, menos voltaje tiene. ¿Ya? Entonces, más alto está, más voltaje tiene. ¿Por qué? Para alcanzarlos precisamente más, sea más difícil alcanzarlos y electrocutarlos. ¿Sí? Porque los cables de alta tensión, aunque tengan su cauchito, si nosotros los tocamos, no se electrocutamos. ¿Alguien por aquí, por ejemplo, es Tito Mercado? ¿No? Pues el director de él, de ahí, Natal, que es también rector de otra universidad, perdió las manos por tocar un cable de alta tensión. Él se quedó así y se les quemaron las manos. Entonces las tuvieron que amputar. ¿Sí? Yo he conocido muchos ingenieros eléctricos que no tienen manos. Pues. ¿Sí? Tienen sus cambios. Y de hecho, hay hace poco unos alumnos del año antepasado, ¿sí? Me enseñaron incluso cómo alguien se decapita por un cable de alta tensión. Ah, sí, yo. ¿Sí? Que puede literalmente cortar cosas.
¿Y es por qué? Porque las quema. Entonces, mucho cuidado pues, con los cables de televisión. Alta tensión, ¿qué quiere decir? Tensión, esto lo dije. Tensión es, a nosotros, voltaje. Tensión es voltaje. Muy bien, entonces, como esto funciona como un disipador de energía, como una resistencia, el cablecito, cuando pasa corriente por él, se calienta. Entonces, ¿cuánta energía disipa esto mientras se calienta? Entonces, esto lo vamos a hacer extra de este paso. Para eso tenemos que calcular la potencia de esto. Y ustedes, por ejemplo, han visto, por ejemplo, este bombillo es de tantos watts de potencia. Es el consumo de ese bombillo. Pero eso, fíjense que solo funcionaba con los bombillos de antes. Los de ahora, no. ¿Por qué? Porque como la gente se aprendió que 100 watts de potencia se miran como esta luz, todo lo que se dé esta luz, le dicen ahora 100 watts, aunque no consuma 100 watts. ¿Por qué? Porque un bombillo de tungsteno de eso, de 100 watts, así iluminado, ¿sí? Pero uno de LED necesita menos watts, un consumo menos para dar la misma luz. Pero se quedaron con la medida de los 100. Porque la gente le incomodaba ver menos y yo no compraba los LED porque me va a iluminar menos watts. Es que los watts no son de iluminación, son de consumo eléctrico. Ok. Aparte hay intensidad eléctrica, es que eso se mide en candelas. Esa es la medida. Entonces, lo que realmente tendrían que decirnos son cuántas candelas o cuántos lúmenes van a iluminar los bombillos. Entonces, los watts es para ver el consumo que va a hacer el aparato, ¿verdad? Watts era la medida de, en física 1, watts, ¿qué mide? Energía. No, la energía es Joule. Patio para watt. ¿Qué era el watt? Fue el último término. No, el penúltimo. El trabajo de Joule. El watt es potencia. Y el watt es Joule sobre segundo. ¿Sí? Entonces es cuántos joules gastamos por segundo. Algo muy interesante es cómo nos cobran la luz a nosotros. ¿Han visto los recibos de luz? ¿Cuál es la medida de energía que usan? Kilowatt hora. Exacto. ¿Por qué? Porque si potencia es trabajo partido tiempo, miren, potencia es trabajo partido tiempo, ¿sí? El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar, y esto se puede, es watt por segundo, ¿verdad? Watt por tiempo, kilowatt hora, ¿sí? No es por hora, sino hora, por como es multiplicación, no división, ¿sí? De ahí sale la medida de energía que usamos para medir, ¿sí? Que no está en el sistema internacional, porque si no sería Joule, ¿verdad? Es algo que Guatemala está en proceso de cambio, fíjense. Pasar todo al sistema internacional, porque nosotros usamos una mezcolanza de sistemas, fíjense. Usamos parte del inglés y usamos parte del gringo y parte del internacional. Por ejemplo, los kilómetros están en kilómetros. Eso es sistema internacional. Pero si, si vas al mercado, te venden una libra de frijol, no un kilo, ¿ya?
no medio kilo. Entonces ahí tenemos serios problemas en la unidad de medida, que eso hay un ente que lo está regulando ahora mismo. ¿Saben cómo se llama? El Centro de Metrología del Ministerio de Economía. ¿Sí? Ellos se van a encargar de medir todos los pesos de toda la ciudad, de toda la nación, para que el peso de Guatemala esté siempre en a la ley, ¿verdad? Entonces van, por ejemplo, a los mercados a revisar las balanzas y si la balanza incumple con los estándares de calidad, se quita, ¿verdad? O se impone una multa. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular cuánta energía se disipa y para calcular cuánta energía se disipa tenemos que calcular cuánta potencia consume ese cable, ¿sí? Entonces, la potencia se puede encontrar con la ley de Ohm. Si nosotros modificamos un poquito la ley de Ohm, podemos encontrar la corriente, la potencia. Entonces, la potencia es igual a I cuadrado por R. La potencia, esa es la potencia eléctrica. Corriente por resistencia, ¿verdad? Corriente al cuadrado por resistencia. Entonces sería 125 amperios por 0,21 ohms. Y esto es al cuadrado. ¿Cuánto les dio eso? Watts, ¿sí? Entonces, si eso fuera un bombillo, sería un bombillo de 3000 watts de consumo, ¿sí? ¿Se imaginan? Sería un montón. Imagínense que ahorita nosotros normalmente compramos bombillos de 100 watts. Serían como 30 de esos bombillos. Solo poner ese cable a pasar corriente. Es un montón de carga, ¿sí? Muy bien, sigamos. Entonces, esto es la potencia. ¿Y cómo calculamos la energía? La energía se calcula como potencia por el tiempo. Y aquí me dice el problema, ¿cuánta energía disipa por hora? ¿Sí? Por hora. Entonces, para hacer interesante el ejercicio, vamos a hacer esto. El watt de aquí yo lo voy a pasar a kilowatt. Entonces va a ser 3,28125 kilowatts. Y multiplicada por el tiempo, una hora. Este consume 3,28 kilowatt hora. Es así como sacan su consumo. Si quieren hacerlo en el sistema internacional, ¿cómo sería? Pues dejamos esto así. Y como lo queremos por segundo, sería 3600 segundos. Y ahí ya da joules. ¿Sí? ¿Vieron? Es una conversión lo que tenemos. Y por eso es tan fácil. Y por eso es que nuestro recibo de luz viene en kilowatt hora. Porque es más fácil hacer el cálculo. Solo ponen el consumo por hoy y ya. ¿Sí? Miren, esto sería 3 kilowatts hora. ¿Y a cuánto está el kilowatt hora? No sé a cuántos centavos está el kilowatt hora. Pero ahí tendríamos que ver el precio de la luz. De hecho, Guatemala tendría que cobrar menos luz de la que se cobra. ¿Por qué? Porque Guatemala sí produce su propia energía eléctrica e incluso la vende, como les dije. Es un 2 por 10 a las 7 joules. ¿Sí? Entonces, así es que se
calcula el consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Hagan el mismo proceso para cualquier aparato que ustedes tengan y ya pueden ver cuánto consume, por ejemplo, su refri, cuántos watts va a consumir su refri o cuánta corriente necesita su refri, su lavadora, y van a ver que esos electrodomésticos que tienen como uso resistencias van a consumir más energía eléctrica por eso mismo. ¿Sí? Porque no solo van a consumir lo que ellos usan, sino que van a disipar energía en forma de calor. Y por eso atrás de la eh, refri está caliente. ¿Sí? Porque toda la energía eléctrica se va a transformar en calor. ¿Sí? En calor. Hay muchas formas de transformar eso en calor y eso pues sería un curso de termodinámica más adelante. Pero que sepan que por eso es que se disipa el calor ahí, o bien un horno o una estufa sin gas, o una estufa eléctrica, pues va a tener lo mismo en consumo. ¿Por qué? Porque lo que hace es calentar una resistencia, ¿sí? Y es ahí que llega a ser el rojo vivo, entonces la hornilla se pone de color rojito, ¿sí? Entonces, lo curioso también de eso de los colores tiene que ver mucho con física, porque ¿saben qué color es el sol realmente? No, esa es la luz del solar. No, si fuera sol estaríamos achicharrados. Es el color más común en la naturaleza. Tiende a verde el color y eso es porque mientras nosotros tenemos muchos colores y el color depende cuánta energía está irradiando el objeto. ¿Sí? Entonces, si nosotros irradiamos colores de luz normal, pues irradiamos muy poca energía. Pero si se va calentando algo más y más y más, se vuelve de color rojo, al rojo vivo, por decirlo así. Ese es la energía más corta, pero si lo siguiéramos calentando y lo siguiéramos calentando y calentando, pues se va a ir a tornar color verde, que va a ser el color del sol. Pero si lo seguimos calentando y calentando, calentando, va a ir a colores azules. ¿Sí? Entonces, cuando miren algo azul calentándose, es que esa cosa está lo más caliente y más caliente que la superficie solar. ¿Dónde miran eso? Pues en estrellas más masivas y más grandes que el Sol. Esas se llaman gigantes azules. Pero cuando yo en mi estufa prendo Con gas. ajá, primero la llamita se pone azul y después se pone verde. No es por minerales. Eso es porque estás quemando metano, que cada gas se quema, se combustiona, así se dice, de cierto color. ¿Sí? Por ejemplo, el arsénico se consume en rojo, un rojo como neón. El magnesio creo que es bien blanco, pero así blanco, blanco, blanco de estrellano. Con eso incluso hacen las bengalas. Y hay otros que consumen a verde, como el cobre y así. Pero eso es no por calentamiento de energía, sino que por la sustancia quemada. ¿Sí? Hay diferencia entre los dos. Pero sí, si un hierro llega a ser azul, es que esa cosa está hipermeable. ¿Sí? Súper caliente, así que es casi indescriptible lo caliente que está. De la escala de 2000, 3000, 5000 Kelvin. Pero caliente. ¿Sí? Y de hecho, esta es la entrada a más física, a nueva física, que es cuando Planck se preguntó por qué cambian las cosas de color. Y ahí nace la física de hoy en día, la física que ya se está estudiando en este siglo, que es la cuántica. Y se preguntó con algo tan simple. Y se preguntó con un principio tan básico. Nadie descubrió un montón de. Pero en las cuestiones más terrenales, pues así se mira el consumo de energía eléctrica.
¿Ya? Entonces, toda cosa que se calienta va a consumir más energía. Secadores, hornitos, hornillas, estufas, calentador. Sí, eso consume mucha energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el uso de la resistencia. ¿Sí? Porque estoy pasando corriente por algo que no deja pasar corriente. Y como lo estamos forzando a pasar corriente, se calienta. Entonces, sigamos. Entonces vamos a irnos preguntando este tipo de cositas. Y precisamente de esto se trata el siguiente capítulo. Cómo poner nuestros circuitos y no ir atinando, ¿verdad? Saber cuánto, qué ponerle, de qué batería ponerle, qué resistencia ponerle, qué bombilla ponerle. Porque acá te va a pasar, si esto es de 9 volts, yo le quito por 4. Me va a quemar en algún momento porque estoy sobreexponiendo la voltaje. Por eso es tan importante la resistencia. La función de la resistencia es disipar la energía. Que estos 9 volts se me conviertan en nada. Sí. Para que no sienta todo el shock ni. ¿Sí? Y por este principio, pues nacen las resistencias variables. Entonces, por ejemplo, hay LEDs, que no sé si han visto estos LEDs RGB, que cambian de color. El mismo LED es de varios colores. ¿Y qué es lo que va cambiando de color? El voltaje. Diferente entrada en voltaje me va a dar color diferente. ¿Sí? Entonces, lo conecto. Pongo una resistencia variable y la varío a mi placer para cambiarle de color a LED. ¿Cómo se mira un potenciómetro? Como una perilla. Yo creo que tengo una acá para que lo vean. No sé. Como una perilla, como algo así, tipo de volumen de los aparatos antiguos. Esas son resistencias variables. Y hay muchos tipos de resistencias variables, como aquí está. Este es un potenciómetro mismo. Y lineal, puedo voltear esto. Y es aquí que estoy variando la resistencia. ¿Ya? Estoy variando la resistencia. ¿Y qué me dice acá? A 10 kilo ohm. 10 kilo ohm es la resistencia máxima de tensión. Entonces, mientras más lo llevo a la derecha, más resistencia tiene. Llego al tope, 10 kilo ohms, y lo vuelvo a 0 ohms. Para esto que ven estos potenciómetros que son resistencias variables. Pero hay resistencias variables de muchos tipos. Están, por ejemplo, los termistores. Termistores, ¿qué quiere decir? Término de termo, valor, resistor. Depende la temperatura que usted va a estar una resistencia o la otra resistencia. Eso es muy importante porque eso es al final es un termómetro. Porque solo le tengo que medir la resistencia para saber a qué temperatura está. Ese es el principio del termómetro electrónico con termistores. Para medir el calor de un motor ya necesitas algo más resistente. Eso se llama una termocópula, que es un gran termistor así grandote, en forma de aguja. Metes en el motor esa aguja y por conducción de calor me mido la resistencia eléctrica. Entonces, vieron que la resistencia, pues, mide. ¿Quién ha ido al nutriólogo, por ejemplo, también? Nutriólogo, ellos también tienen un aparato. No te han subido un aparato donde ajá, que te mide la relación el músculo. ¿Sí? Eso es lo que hace que en un pie te meta energía
y del otro pie que salga. Y mide tu resistencia. De acuerdo a la resistencia que tú tenés, es tu índice de masa corporal. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos actuar como una resistencia. ¿Sí? Todo lo que tiene un material se actúa como una resistencia. ¿Sí? Sigamos con los problemas. Vamos ya a uno más. Este es el 25.30, el que vamos a hacer ahorita. Una batería de 100 volt, de 10 volts, tiene una resistencia interna de 2 amperios y está conectada a un resistor de 4 ohms. Un amperímetro ideal se conecta como en la siguiente figura que les voy a poner. Pronto esperen un cortito de esto, ¿verdad? También. Esto que estoy pintando de azulito es la batería, que está la resistencia. Entonces nos pide cuál es la corriente que pasa en el resistor de 2 ohms, que es el interno de la batería, y el de 4 ohms, y cuál es el voltaje terminal de la batería. Entonces, lo que tenemos aquí de 10 volts es lo que dice la etiqueta, 10 volts, ¿sí? Es la FEM, ¿sí? Y 4 es este de 4 ohmios, este de aquí chiquito que es de adentro de la batería es 2 ohms. Entonces, A pues es un medidor de corriente, ¿sí? A es un medidor de corriente, un amperímetro, se llaman eso. Entonces, ¿cómo vamos a saber la lectura del amperímetro? Fácil, tenemos que saber la resistencia interna, ¿sí? De la batería para eso y medir cuánto voltaje pasa por la resistencia interna. ¿Y cómo se mide eso? Pues con la ley de Ohm, que sería voltaje, que en este caso es la FEM, por I por R. Esa R chiquita, pues es ese de 2 ohms. Entonces, I es igual a FEM partido R, que es 10 volts, partido R, que son 5 amperios. Y esto sería 2, perdón, 5 amperios no, 5, 2 ohms, perdón. Ya está dando la respuesta. 2 ohms. Y esto sería 5 amperes. 5 amperios de corriente pasan por eh, por la batería. Eso tiene de corriente la batería. Ok. Entonces, miren qué curioso es esto. El voltaje terminal de la batería. Voltaje terminal de la batería. Entonces, ya no es el que dice la etiqueta, sino que ahorita es el real. Entonces, el voltaje real era I menos FEM por R. ¿Sí? Al revés. Este era FEM por I por R. Entonces, aquí vamos a poner los datos. 10 menos 5, que es esto, por 2. Y esto es igual a
con esa configuración, la batería no sirve. Cero voltios. Una duda, ¿Sí? fíjate, es como para los tubos que cargan, que o sea, cambian los watts, 60 y así. ¿Cómo se sabe cuál es o sea, una carga muy fuerte podría afectar Celular. al celular o algo así? Sí. De hecho, tengan cuidado cuando, por ejemplo, van a Europa y consiguen de mala calidad el conversor. Porque hay unos solo que solo convierten, solo la entrada, ni siquiera tienen un circuito interno. Eso es, solo lo pueden usar cuando su cargador, ¿sí? Cuando su propio cargador dice, sirve para tanto 220 como para 120, ¿sí? 240, 120. Si sirve para esos dos, pero ahí tienen que ver en las especificaciones, sí sirve. Ahí pueden poner cualquiera y corriente y pues les va a servir. Pero sí, el cargador no dice o dice solo funciona para 120 volts, tienen que comprar el transformador completo. ¿Por qué? Porque si no, le vas a dar más carga al celular y aunque el mismo celular tiene su regulador de potencia y tiene algún capacitor de placa para mitigar eso, siempre puede dañarse. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa interesante, un amigo estaba cargando un celular Samsung, pero no es de la serie S. La serie S está más protegida, pero de la serie A creo que es el A algo. Y ese lo cargó con su cargador de Switch y de ella no prendió. Igual que lo han hecho, ¿verdad? Pues para estos que es de la serie S sí sirve el de Switch porque sí tienen protección ante eso, pero de la serie A no, ¿sí? Y es cuando a veces tienden a arruinar aparatos y a veces, ¿pero por qué arruinó? ¿Por qué se arruinó? Porque no usaste el transformador correcto, ¿sí? De hecho, el transformador, a mí me encantan los transformadores porque si los miras de adentro, son bobinas. Eh, los transformadores más comunes que hay son cables así. Normalmente estos están compuestos por hierro, por metal, ¿sí? Y en cada extremo del transformador, bueno, lo voy a dibujar de color rojo, anaranjado, hay una bobina aquí, embobinan esta parte de acá, ¿sí? Y de acuerdo a cuántas vueltas hay en la bobina, es cómo lo transforma, ¿sí? Entonces, aquí, este es un transformador de voltaje. Y hay transformadores de corriente y así. Entonces, son unas cositas así. Entonces, uno le va enrollando y enrolla del otro lado y ahí. Y el material de adentro tiene que ser conductor, como hierro, metal, ¿sí? Un conductor. Aluminio, cobre también, ¿sí? Pues así se mira un transformador. Y después, pues fueron mejorándolos, fueron haciéndolos más pequeños, poniendo otras cuestiones, ¿verdad? De ahí, si nos da tiempo, pues vamos a hablar de transistores, ¿sí? Que esos son con otro funcionamiento, pero sirven muchas veces, tienen un montón de funciones, la verdad. Y ahorita que veo que están medio viendo ya comportar lógicas, pues estos también tienen sus comportamientos, ¿sí? Como una lógica simbólica, pues puede ser un circuito, eso también es bien curioso. Pues nada, y con eso avanzamos ya al siguiente capítulo, que es circuitos de corriente directa, ¿sí? Ojalá podamos llegar hasta circuitos de corriente alterna, pero está difícil, siento yo, porque para eso tenemos que ver magnetismo antes de ver esos circuitos. Entonces, el libro, pues,
dice, pues hoy toca pues, corriente directa y les da de una vez ecuaciones. Las dos ecuaciones que empieza el libro a eso son las resistencias en serie y en paralelo. Como pueden ver, es exactamente lo contrario de la resistencia de los capacitores, ¿verdad? El capacitor en serie era así, el capacitor en paralelo era así. Esto es totalmente lo contrario. Resistencia en serie y resistencia en paralelo. ¿Sí? A estas también sirven para hacer puentes de resistencias para que puedan soportar los saltos de campo. ¿Verdad? El mundo de las resistencias es muy amplio. Las más comunes son las que ustedes han usado en los laboratorios de acá, pero hay más resistencias. Hay, por ejemplo, resistencias de superficie. Son cuadritos chiquititos que estas van ya en la placa, ¿verdad? Hay otro tipo de resistencia que son más grandotas, que es soportar más voltaje o más corriente, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque la resistencia también va a quemarse o no, dependiendo de la corriente que pasan por ella. Y eso espero yo preparar a tiempo de esa clase, que sería la próxima clase, que vamos a ver cómo las cosas que vamos a propósito a quemar, en vez vamos a propósito a quemar una resistencia, para que vean cómo se ve y cómo evitar eso. Eh, Porque siento que el circuito no se da tanto en pizarrón, sino también. ¿Verdad? Entonces, ese es un circuito de resistencia. Y la instrucción es, todas estas resistencias, convertirlo en solo uno. Sí. Esos esquemáticos son normalmente lo que hacen muchos técnicos en electrónica, ahorrar material, reduciendo las resistencias. Pero a veces hay números que no llegan, por ejemplo, a... Él tiene, por ejemplo, 373, no hay ninguna resistencia que dé eso. ¿Sí? Entonces hay que poner las resistencias con las existentes, ¿verdad? O hay que hacer combinaciones de resistencias que te dé lo que realmente querés. Entonces, eso ya sería hablar de un curso solo de circuitos, ¿verdad? Vamos a convertir esto en solo una resistencia. Para empezar, tenemos que empezar por estas dos resistencias de acá. Están en paralelo, entre ellas dos están en paralelo. Entonces, esta la voy a llamar R3, le voy a llamar la paralelo. Entonces, mi R3 va a ser 1 sobre R1, que va a ser 6, más 1 sobre R2, que va a ser 3, todo eso a la menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? Dos. 2. 2 ohms. Entonces, ¿vieron? ¿Para qué gastar una resistencia de 6 y uno de 3 para solo obtener una de 2? ¿Sí? Porque se le va ahora. Porque como es 1 sobre R equivalente, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿verdad? Para voltear podemos solo poner esto a la menos 1. Y ahí ya podemos despejar bien la equivalente. ¿Sí? Muy bien. Y ahora la nueva resistencia que quedó sería este circuito. Tenemos el de 4 ohms y tenemos ya el de 2 ohms. ¿Y esta cuánto dio? Estas están en
Y en serie solo se suman. Entonces la R total, 6 ohms. Muy bien. Salud. Entonces, toda esta sección del circuito la podemos cambiar por una resistencia de 6, ¿verdad? Porque a veces creen que no se hace eso. Sí, gastaría menos material. Porque a veces las resistencias solo funcionan para cierta potencia o para cierta corriente. Entonces, si es una corriente muy grande, es mejor tener varias enfiladas para disipar toda esa corriente, ¿sí? O todo ese voltaje. Porque si no, tendrías que comprar una resistencia de mejor calidad. ¿Dónde se mide la calidad de la resistencia? ¿Saben? Las resistencias que ustedes han trabajado tienen 3 o 4 colores. 4, muy bien. Hay de 3, fíjate. Pero las que son buenas son de 4 colores. ¿Por qué? Una te dice el multiplicador, otra los números y el otro la unidad. ¿Sí? Entonces te dice esas 3. Pero esta cuarta, ¿qué te dice? O nunca le han puesto atención a la cuarta, que es dorada. La mejor resistencia es la que menos varianza tiene. ¿Sí? Porque no va a variar su eficacia. ¿Sí? Se llama eficacia por eso. ¿Sí? Las doraditas son 5%, si no estoy mal. Las plateaditas son 10. Ahí para abajo, ¿verdad? Ahí se mide mucho la calidad de la resistencia. ¿Sí? Sigamos. Para los circuitos existen dos leyes muy importantes que son las leyes de Kirchhoff, ¿sí? O las reglas de Kirchhoff, como dice acá. Entonces, las dos leyes son estas dos y definen dos estructuras, que es un nodo y que es una malla, ¿sí? O una espira, también le dicen. Un nodo es donde se unen 3 puntos, ¿sí? 3 puntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un circuito así, esto es considerado un nodo, ¿sí? Porque se unen 3. En este puntito de acá, ¿sí? Dice, la suma de las corrientes es 0, ¿sí? Entonces, la corriente que va para acá es igual a la corriente que va para allá y a la que va para allá, ¿sí? Siempre va a haber una corriente que entra y algunas que salen, ¿sí? Entonces, esta corriente que entra está en una dirección y estas dos están saliendo. Las que salen los ponen de signo negativo. Entonces, este le vamos a llamar I1, I2 y 3. Entonces, la suma de I1 más I2 que va saliendo sería menos I2 más la que va saliendo acá y 3, la que entra, las dos que salen, darían 0. Entonces, en este nodo me dan una fórmula para la ley de Kirchhoff, me da una fórmula para saber la corriente en este punto. Es decir, que hace el uso de la ley de Kirchhoff para los nodos, ¿sí? Pero si aquí le pongo un capacitor y cierro mi circuito, cada malla es cada ciclo cerrado, ¿sí? ¿Cuántas mallas ven acá? 2. Hay 3. 1, 2 y 3 el sector del circuito. ¿Ya? Pues los memes, ¿cuántos círculos ves aquí, verdad?
Está también el círculo que engloba todo. Pues es ese. ¿Sí? Entonces hay 1, 2 y 3 mallas. Entonces, en cada malla, la suma de voltajes es cero. Es cero. Es por eso que tengo que tener componentes de igual valor a la batería que estoy usando. Por eso se cumple y no se quema todo, ¿verdad? Pues la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces necesito aquí una resistencia para que me consuma más. Esto me consume también voltaje. Y cada componente que yo lo voy agregando me suma voltaje, ¿verdad? O me resta voltaje de la principal, de la batería. Y las leyes de Kirchhoff dicen suma algebraica para que puedan poner el signito menos de la dirección. Por eso dice algebraica. Nada más. ¿Qué era lo de la regla de Maya, por favor? Regla de malla. Que en cada malla la suma de voltaje es cero. Y una malla se define como cada ciclo cerrado de conductor. Entonces, el libro pone esto para que puedan ver precisamente qué son los nodos y cuáles son las mallas. Por ejemplo, aquí miren, esto sí es nodo porque hay una unión de 3 conductores. Pero este de aquí no es nodo porque solo hay una unión de 2 conductores. ¿Sí? Miren la diferencia. Es una unión de 3. Hay 1, 2, 3 cables conectados. Pero este no es uno porque solo hay 1, 2 cables conectados a ese punto. Esa es la diferencia entre algo que es nodo y algo que no es nodo. ¿Sí? Y en los nodos, como les dije, la corriente siempre va a sumar 0. Ahora las mallas, como les dije, son todos los ciclos cerrados. Esto es un ciclo cerrado, este de por sí también es un ciclo cerrado, y todo esto también es un ciclo cerrado. Igual acá miren, aunque son circuitos mixtos, pues hacen circuitos cerrados que son mallas. Y aquí los únicos nodos serían B, C y A y B. ¿Verdad? Entonces, esas son las dos leyes de Kirchhoff. Kirchhoff. Muy bien. Y cada vez tenía planeado llegar hasta acá. Ante las leyes de Kirchhoff. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Bien? Entonces, el próximo día de clase vamos a ver los circuitos que se llaman RC, que son una resistencia y un capacitor. Vamos a ver ese proceso, ya más matemáticamente hablando, de la carga y la descarga del capacitor. Vamos a ponerle en un modelo y vamos a poder calcular cuánto se apaga y cuándo se enciende. De sus mismos proyectos, incluso. El segundo paseo no se debe negativo blanco, pero Sí, por ahí, ¿verdad? Pero después de semana. Antes. Una semana antes de semana. Mira ahí el final. Y el final va a ser así como el de clase o va a ser un par de. Es la clase del último, creo que el 9 de mayo, creo que es. Bueno, el jueves 19. Pero no es una sesión, alguna parte de la sesión. No, el 9 de mayo es sábado. No es mayo, eso es la semana. Ah, Es que dicen que no se queda en mayo, como el 4 o 9 de mayo, es el último día de clase. por ahí puede que todo el proceso. Ah, el 4 de mayo, creo que es como el 15 o algo así. Hay
Ahí les voy a mandar el correo, porque quiero ver bien la cara. Las demás finales iniciaron, entonces le salen bajas. ¿Por qué no? Yo creo que no, déjame, por favor, todavía sigue viendo que no haya problemas. Todavía No lo hagas el mero último día, ¿sí? Por eso se aprovechan bien las 2 semanitas de vacaciones. Pues ahí vamos a ver. Entonces, pues, vamos a, voy a ver cuándo se voy a mandar. De hecho, pueden ver en el chat GPT, ahí está el programa. En el chat GPT de física. ¿Cuándo son? Por ahí. Esperamos ya. Buen día. Nos vemos. Porque no hay cuadernillos. No hay cuadernos. Solo hojas en blanco me dieron. Entonces, yo Chapman para el booking. Entonces, como las más allá, que comprarse una buena pulsera. El día nos vemos. ¿Qué tal, hermano? ¿No toca estadística? Sí, Cierto. A la vez. ¿Sabes qué estaba viendo? Tokyo Revenge. ¿No te gustó? Tengo cierto conflicto con eso el tiempo de que el protagonista sea un completo manico. Sí, a mí me desespera. Me desespera tanto como... De hecho, yo siento que el prota debería ser Mike. Yo creo que él sobra. Sí. Mikey es el que tendría que ser el que viaja en el tiempo. ¿Va qué dices? Sí, yo creo que solo vi la primera temporada y de ahí cuando la segunda se empezó a ir a la mierda. Era la final. A mí me está gustando, sin embargo, no me gustó que el cuate, su gran hazaña es aguantar chingadazos. Pero no es día de semana. ¿Entendés? Eso. Entonces, a todos los noquean solo de un golpe. Sacan una clase del experimento. Y me hace que romantice ser delincuente. Y es que así lo dicen en español. Voy a crear una nueva era para los delincuentes. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gusto verlos. Disculpa que no vine, pero pues que estaba enfermo, que sí tenía infancia. Ujú. Sí, sí. Y lo que le ha sido lo del parcial, no sé si te das mi parcial. Bueno, lo traje. Qué mentira. No hay pena. ¿Qué parciales son esos? Son de la otra clase de marketing. Pobre, Está bien. Muy fácil se los pusieron. ¿de verdad? Pues no las de usted. Vas de. Todos juntos. Pero Alegancia pones algo difícil.
Pero si esa mata es bajísima, pues. Es la mata más baja. Estás hablando, vos te fue la más complicada. Precálculo fue la más fácil. Mira, la que sea fácil que te aparece si fuera supuesto. No, cálculo 3 salió más fácil que eso. Buen día. A ver, ¿cuándo va? El tema. Pues, solamente chingadas, no se me deja. Este es el primer protagonista que más de uno que no tenía nada de renta ahí. Ah, sí, pero eso no. Por eso es el segundo. Yo pensé que terminaban en el hotel, el manga, ¿no? Pero que era que porque no había pasado. Pero es como el quiz que hicimos el martes. Quitaron o dejaron la 7. Creo que cambiaron la cita. Creo que no. Bueno, ahora sí ya te digo el correo de la reunión. No, es en blanco ahí por si pide. Igual si vas a pasar la asistencia. Ah, sí, va. Buena idea. Pues sí, entonces, el verdadero proto es Mikey. Eh, el viernes no me gusta.